Una vez más llega una pregunta o llega una consulta sobre el famoso tema de qué decirle a los evangélicos, qué decirle a los testigos de Jehová cuando me dicen tal cosa. El- la única razón por la que acepto esta pregunta es porque, en primer lugar, es una ocasión para reafirmar lo que constantemente digo respecto de nuestros hermanos separados, los evangélicos. Y en segundo lugar, porque yo sé que muchos hermanos nuevos escuchan estos puntos de vista y no son siempre las mismas personas. Entonces, como existe la posibilidad de que alguien no me haya escuchado, entonces voy a responder a esta pregunta sobre qué responderle a los evangélicos. Pero aquellos hermanitos, hermanitas que ya me han escuchado, por favor tengan paciencia, lo estamos haciendo por el bien de aquellos que no han escuchado. No me alegra a mí, no me entusiasma responder estas preguntas, pero tengo que hacer cumplir un servicio de caridad. Y no me entusiasman porque estoy hasta la coronilla de escuchar siempre lo mismo y responder siempre lo mismo. Los evangélicos o los testigos de Jehová, y hago la distinción porque los evangélicos creen en la divinidad de Jesucristo, los distintos evangélicos, los testigos de Jehová no. Y por eso que los evangélicos no consideran a los testigos de Jehová cristianos, los consideran una secta. Entonces, pero las respuestas son siempre que vienen con algún argumento bíblico. ¿Qué les digo si la Biblia dice, ya he repetido hasta el cansancio, en primer lugar, que los evangélicos son los que nos tienen que probar a nosotros y los testigos de Jehová son los que nos tienen que probar a nosotros que sus propuestas son razonables y no se contradicen entre sí mismas? Por ejemplo, cuando un testigo de Jehová me dice, la pregunta que me hace es una pregunta de verdad eh, eh, nimia, ¿no? O sea, sin peso. Y la persona que me escribe, y el hermanito que me escribe, se lo digo con todo respeto, pero me dice, ya me tienen cansado los testigos de Jehová preguntándome por qué nosotros los católicos no salimos de dos en dos a predicar como salían en el Evangelio. Ya me tienen cansado. Oye, si te tienen cansado, con mucha caridad, mándalos a rodar, dile que se vayan. Te tienen cansado por culpa tuya. A mí un protestante no me tiene en la puerta más de 5 segundos. Y alguna vez han tenido la mala suerte de tocarme la puerta a mí. Entonces, mala suerte para ellos, ¿no? Entonces, tú escoges, pues, exponerte. ¿Para qué escoges exponerte? Pero dicho esto, si resulta que estás con él en un elevador, en un ascensor, atorado por 5 horas, porque no entiendo otra razón por la cual tú lo tendrías que escuchar. Pero supongamos que estás ahí en un elevador, vamos a poner el peor escenario, y tienes que contestarle. Entonces, en el caso de los testigos de Jehová, yo les diría, ¿tú por qué dices que Jesucristo no es Dios? Punto. Las Sagradas Escrituras dicen que Jesucristo dijo, Felipe, el que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo respondes a eso? No tienen respuesta. ¿Por qué? Porque en general los evangélicos seleccionan textos bíblicos arbitrariamente. A un evangélico que te pregunta así, ¿dónde dice que la Virgen María, dónde dice que hay que adorar las imágenes? Oye, perdóname, ¿tú crees en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? No. ¿Y cómo interpretas tú que Jesucristo haya dicho, tomad y comed, esto es mi cuerpo? Jesucristo dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Lo dice. No está narrando una parábola, no está contando un cuento, no está explicando, está haciéndolo. Y lo dice, no dice esto es símbolo de mi cuerpo, esto es parecido a mi cuerpo, esto es símbolo o apariencia de mi cuerpo. Dice, esto es mi cuerpo. Responde mesa, responde mesa. O vienen los evangélicos y citan las Sagradas Escrituras y dicen, mira, acá están las Sagradas Escrituras, en la Biblia que dice que el que no escucha, ya, muy bien. Nosotros los católicos creemos en varias cosas que tienen fundamento bíblico, pero que no están escritas literalmente en las Sagradas Escrituras, efectivamente. ¿Y sabes por qué? Porque efectivamente el epílogo del Evangelio de San Juan nos dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús dijo, no habría lugar
para libros en la tierra. Es decir, Jesucristo enseñó otras cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Enseñó otras cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Y justamente porque enseñó estas cosas, a los evangélicos hay que preguntarle, entonces, ¿tú crees que Jesucristo utilizó la mayor parte de su tiempo para hablar tonteras? El Salvador del mundo, el Hijo único de Dios hecho hombre, vino acá y estuvo básicamente hablando tonteras. El 90% de las cosas que dijo eran tonteras porque no están en la Biblia. En la Biblia están solamente, calculamos generosamente, el 10% de lo que dijo Jesucristo. Entonces, ¿qué cosa estás diciendo tú? Que el Salvador del hombre, el Redentor de la humanidad, vino para hablar babias. Y en sus tiempos libres predicó el Evangelio. ¿Se dan cuenta? La postura evangélica es absolutamente inconsistente, es irracional. La razón por la cual ellos siguen siendo una minoría y nosotros somos la iglesia mayoritaria de los cristianos, la razón por la cual ellos son 46.000 grupos distintos y nosotros seguimos siendo una sola iglesia católica, es por las inconsistencias de sus argumentos, no la de los nuestros. Entonces, ¿por qué el católico tiene que estar a la defensiva? Eso es lo que como se dice en el Perú, como dicen los muchachos en el Perú, me pasa de vueltas. No logro entenderlo. El desafío de verdad, pues hermanos, es comprender que nosotros tenemos las respuestas y que los evangélicos son los que están equivocados. Justamente por eso nosotros somos católicos y ellos son evangélicos. Y esto no significa soberbia, no significa desprecio, no significa nada de eso. Significa simplemente la conciencia recta y correcta de nuestra propia fe, del valor de nuestra propia fe, de su grandeza, de su belleza, de su mérito, de su importancia. Y que justamente eso es lo que nos debe llevar a comprender que no es nuestro papel, no tenemos nosotros por qué estar en una actitud, una vez más, como decía, defensiva frente a la fe. No tenemos por qué estar en una posición de nosotros tener que dar explicación y mucho menos de detalles absurdos. Los evangélicos siempre van a tomar una cita bíblica y decirte por qué los católicos hacen esto si en la Biblia dice esto. En la Biblia dicen muchísimas más cosas. Comprende que es una selección arbitraria. Y si tú no sabes la respuesta, como nos decía ese gran apologista Fernando Casanova, que fue evangélico durante su vida y fue además ministro evangélico a punto de ser nombrado obispo evangélico, él no siempre se encontraba con católicos que conocían su fe. Es más, la mayoría de veces se encontraba con católicos que no conocían su fe, pero aquellos católicos que eran firmes y decían, mira, probablemente no sepa esta explicación, pero yo soy católico, yo sé que soy la verdad, que tú estás en el error. Y que las argumentaciones bíblicas como me las enseña la iglesia son las correctas, así que no tengo nada que discutir contigo. Esos, decía Fernando Casanova, simplemente los intimidaba completamente. Y ¿quieres ahorrarte horas de discusión? Tienes dos alternativas. O simplemente les señalas que ellos parten de un punto de partida errado, que es creer que la Biblia es la única fuente de revelación, y punto. Y con eso lo sacas cada vez que te saquen cualquier argumento. O la opción 2 es que te conviertas en un experto bíblico teológico que puedas refutar cada una de sus opciones. ¿No quieres hacer lo segundo? Haz lo primero, que es más fácil. Que tengas un buen día.